Abrimos la puerta para ir a pensar. El editorial de Nora. Ustedes son muy chicos y probablemente muy urbanos, porque en las escuelas de las distintas provincias el himno a Sarmiento se canta, se escucha, se conoce. También el de la marcha de San Lorenzo, también se canta el himno y un montón de situaciones más que acá las rescatamos cuando hacemos nada más en el fútbol o en el rugby, pero que no entendemos para nada de qué se trata el tener una canción que represente a un país y a distintos momentos de ese país, a distintos próceres, que no sería el caso de Sarmiento, que como alguna vez dijo Carlos Perciavale en un famosísimo espectáculo de Café Concert, es el único, obviamente era una sátira, es el único prócer cache que tenemos con la madre, con la tejedora debajo de la higuera, nada, un chiste, hablando de los orígenes de Sarmiento, que son los orígenes de muchos de nuestros próceres, muchos, no se vayan a creer la historia de la oligarquía en los nombres de nuestros próceres. Bueno, en el 11 de septiembre entonces, en aquellos, en las mañanas frías, porque acostumbraba a hacer frío todavía en septiembre en aquella época, se cantaba el himno a Sarmiento. Nosotros vamos a recordar a algunos educadores de la Gran 7 en este marco. En 1995, cuando el menemismo ponía en auge la Ley Federal de Educación, con una colega, Mónica Acosta, decidimos hacer un documental que trataba acerca de un documento que en realidad había encontrado Mónica y era muy impresionante, que se llamaba Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. Para eso citamos a un montón de educadores, pedagogos, alumnos, fue un trabajo de investigación bastante interesante. Nosotros vamos a publicar este trabajo, este documental en nuestra página web hoy en homenaje a Sarmiento, en homenaje al Día del Maestro y los que abrazaron esa carrera. De ese documental hemos extraído 6 testimonios para mostrarte, quizás, yo te puse el contexto, es 1995, pero el documental habla de la educación en la dictadura y hoy estamos otra vez frente al fantasma de las escuelas voucher, de la privatización de todo y etcétera, etcétera. Entonces, casi te diría que es atemporal. Una de las primeras, de los primeros testimonios que tomamos fue el de ministro ingeniero Carlos Burundarena. ¿Quién es Carlos Burundarena? Fue ministro de Educación en 1981 durante el breve reinado dictatorial del general Viola. El ingeniero Carlos Burundarena, en su parte social, te puedo decir que se jactaba de que a un hijo que estudiaba filosofía le había dicho que estudiara el oficio de plomero porque había que tener un oficio para trabajar, y una hija que es nada más y nada menos que Maitena. Maitena es Burundarena de apellido, pero ella se llama solo Maitena. Burundarena, ministro de la dictadura, hablaba así, de esta manera, en el contexto de nuestra consulta respecto de este documento de Conozcamos a nuestro enemigo, su versión en el ámbito educativo. Vamos con Burundarena. El proceso, con todas sus virtudes y pecados, en educación puso a un hombre que el tema lo conocía. Los militares indudablemente ponían como condición sine qua non el que los profesores no fueran pro-marxistas o marxistizantes. Y claro, eso, como es lógico, dejaba fuera de escena algunos hombres que, pese a ese marxismo, podían ser excelentes pedagogos y profesores buenos.
Fuera de escena, decía Burundarena, lo que en buen romance, pese a que el buen Burundarena nunca lo aceptaría, significaba exoneraciones, despidos, la muerte, la desaparición y la tortura. De algo de esta historia puede contar adecuadamente un hombre que es respetado en el mundo de la educación de una manera impresionante. Burundarena hablaba de que podían quedar afuera algunos marxistizantes, y en este caso el que no es que quedó afuera, sino el que fue secuestrado, torturado y además fue el maestro Alfredo Bravo, al que todo el mundo le decía profesor y él corregía siempre diciendo: yo no soy profesor, soy el maestro Alfredo Bravo. Maestro Alfredo Bravo nació el 30 de abril de 1925 en Concepción del Uruguay. Murió un poquito después de que asumiera Néstor Kirchner en el 2003. Socialista, maestro fundador del sindicato docente CETERA, militante por los derechos humanos y legislador en las últimas décadas del siglo XX. Tiene un currículum muy impresionante. Era educador, también era educador de adultos, y cuenta, mira, esta parte te la voy a contar después de que lo escuches a él. A ver, habla acerca de cómo era que algunos docentes quedaban afuera en el proceso. Casi toda la dirigencia de la CETERA, que entidad que fue creada en el año 1973 de la CETERA, bueno, toda esa cantidad de maestros que integraban la cúpula de la CETERA desaparecieron, fueron detenidos, desaparecidos. Francisco Isauro Arancibia, Mariana Letilla Viltes, Eduardo Requena, muchos compañeros de Santa Fe, muchos compañeros de Tucumán, de Salta, de Jujuy. Bueno, estos son los datos precisos que están registrados en el libro blanco que nosotros eleváramos ante la Organización de Estados Americanos. El siguiente testimonio que elegimos para visualizar lo que era ser docente en la década del 70, un docente comprometido con las ideas de lo nacional, de lo popular y de la educación para todos y todas, es el de María Vicenta Sánchez García, más conocida como Mari Sánchez, la Mari Sánchez de Suteba y de CETERA. Mari Sánchez era española. Mari Sánchez había nacido en España y habían llegado a la Argentina con su padre, que venía huyendo o refugiándose, en realidad, de los coletazos de la Guerra Civil Española, de la cual él fue un arduo partícipe, un hombre sumamente comprometido. Las ideas de Mari Sánchez entonces tenían una raigambre muy impresionante. Fue la primera mujer en formar parte de la mesa de la conducción de la CGT. Se desempeñó como secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, diputada nacional y presidenta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Murió en 2016. Escuchemos a Mari Sánchez. He estado esa misma noche, el 24 de marzo, me entero, me llaman de Tucumán. Habían matado en el sindicato donde dormía al secretario adjunto de CETERA, Isauro Arancibia. Lo habían acribillado a balazos, a él y a su hermano. Y él era un maestro austero, vivía humildemente. Hacía pocos días que había cumplido los años, sus hermanas le habían regalado un par de zapatos nuevos de marca, que era lo único que podía tener de mayor valor a sus trajes permanentes, a sus libros y a todo lo que él tenía, a lo poco que él tenía y a lo mucho que tenía por otro lado. Y cuando lo matan, y como eran costumbres en esa época, la dictadura roba, los que matan y asesinan además se llevaban las cosas de los que secuestraban o hacían este tipo de barbaridades, le roban el par de zapatos, que era materialmente el único valor, lo más caro que podía tener, y esto es un símbolo. Qué diferencia de dirigentes sindicales posteriores, porque esto era su única riqueza y la riqueza que tenía de toda su historia, que hoy vas a Tucumán, a Tafí, a cualquier lado y todo el mundo habla de don Isauro Arancibia como el ejemplo del maestro, del comprometido socialmente y como una dignidad de sindicalista muy alta. Vos sabés que sí, vos recorrés todo el NOA
y se multiplican de a miles las instituciones que se llaman Isauro Arancibia. Hay colegios, hay bibliotecas. Acá en Avellaneda hay una biblioteca que se llama Alfredo Bravo. Alfredo Bravo fue torturado, Isauro Arancibia desaparecido, no apareció nunca más. Alfredo sí, ¿por qué? Porque hubo una fuerte presión internacional que incluso llegó a encarnarse en el presidente Jimmy Carter en aquel momento, que fue quien también pidió por la aparición con vida de Alfredo Bravo. Quien lo torturaba en persona, porque sentía que era una manera de domar al enemigo, era nada más y nada menos que Checolás. Checolás, ¿te acordás de Checolás? El mismo que ahora en Democracia se dio el gusto de marcar en una servilleta de que había que desaparecer al compañero que estaba testimoniando en el juicio contra él. Bueno, en esos momentos de la tortura contaba Alfredo Bravo algo muy impresionante. Cuando ya faltaba poco, había fuera una campaña muy fuerte y se corría la bola de que él iba a quedar libre, él estaba tabicado, estaba escondido, o sea, sufrió los peores tratos. De hecho le quedaron secuelas de salud muy impresionantes, sobre todo en sus piernas, porque las introducían en agua fría y después de la electricidad, en fin, un horror. En un momento hay una voz que se le acerca y le dice: maestro, aguante un poquito, ya falta poco. Maestro, aguante un poquito, ya falta poco. Y para el dolor en el alma de Alfredo, pero también en reconocer algo de la humanidad posible en medio de esa locura, la voz era la de un exalumno de él, de su curso nocturno. Era un exalumno el que estaba allí cuidando que no hubiera un exceso con ese maestro dolorido que le había enseñado a leer. Vamos ahora, si vos creés que esto se terminaba acá y que después venía la democracia y que entonces todos eran flores y rosas, escuchá el testimonio de Cecilia Braslaski en lo que te cuenta que llega hasta 1984 las secuelas de esta subversión en el ámbito educativo y el plan de educación de la dictadura. Pero en aquel momento, los chicos que no aprendían a leer y escribir hasta tercero o cuarto grado, en medida importante, no iban a aprender nunca más a leer y escribir. Y en los documentos oficiales de la época se decía que en el primer grado solo se podían aprender 13 letras. Y había palabras prohibidas, textos prohibidos, letras prohibidas. Esto es una manifestación bien fuerte de autoritarismo. Los chicos decían, a mí sí me ha tocado acceder a registros de observaciones de clases del año 1984, donde los chicos decían, les preguntaban ¿qué tomas a la mañana? Y los chicos decían leche, y alguna maestra les contestaban, esa no porque está prohibida, por la CH, porque no era una de las 13 letras admitidas para su enseñanza. Niveles preescolar y primario. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores. La comunicación se realiza en forma directa a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. Prohibirle a los niños acceder al alfabeto hasta los 10 años y prohibirles acceder a la lectura comprensiva hasta los 10 años son una manifestación muy atroz del autoritarismo. ¿Para qué usar la autoridad? Pero, perdón, la verdad que no lo sabía, pero el aprender 13 letras era como metodología. El testimonio que escuchabas era el de Cecilia Braslaski. Te dije que era una pedagoga y consultora internacional en enseñanza, que nacida en Argentina, fue titular de la Cátedra de Historia General de la Educación de la UBA. También estuvo en Flaxo y escribió, entre otras publicaciones, La discriminación educativa en Argentina. Ahora yo te hago una pregunta,
y es, ¿vos crees que esto se obedeció simplemente a una situación salida de los cuarteles? O sea, ¿eran los militares los que tenían la cabeza para pensar todo esto? No, fueron importantes pedagogos, entre los cuales estaban Bruera y estaba el propio Burundarena, los que hicieron este diseño que tenía que ver con que hubiera gente educada para mandar y todo el resto que venimos a hacer nosotros para obedecer. De ahí el hecho de impedirte entender un texto, una comprensión de texto hasta los 10 años. Si vos después hoy te preguntás en qué estado está nuestra situación y no vemos que esa quinta pata o cuarta pata, muy experimentada por la dictadura militar, nos signó el camino, tanto como la economía, bueno, a lo mejor estoy mirando otro canal. Para explicarte un poco más esto, lo tenemos a Pablo Pinó, que nos dice cuáles son las consecuencias que quedó de la dictadura en esta democracia. Si vos me preguntás por la herencia, ¿qué quedó? ¿Qué fue lo más fuerte? Aunque parezca un poco duro, yo creo que no fue lo represivo a nivel educativo. En realidad, salvo las prácticas aberrantes, desaparición de personas y demás, el proceso no hizo más a nivel represivo que forzar dispositivos ya existentes, algunos de larga data, en el sistema educativo, como la militarización, la uniformización, la censura y demás. Lo que sí trajo nuevo el proceso, y esto sí es la mayor herencia del proceso, fue lo que se llama la discriminación educativa. En el documental vas a encontrar el testimonio muy sentido de dos maestras de La Matanza profunda, que te contaban desde el 24 de marzo hasta la actualidad cómo era la educación. Y mirá lo que ellas desean. Lo deseaban en el 95, lo siguieron deseando en el 2009 cuando se reeditó el material y lo deben seguir deseando en el 2023. Mis maestras de La Matanza, escúchalas. Lo que queremos es una educación que forme, te voy a decir, el perfil de egresado que hicimos con todos mis compañeros de la escuela, que son chicos pensantes, difíciles para la manipulación y para la explotación, y en la que nos basamos leyendo párrafos del libro Educación para la Libertad de Paulo Freire. Mira, quiero que la educación responda fundamentalmente al país que queremos tener, que es un país y no una colonia. Y quiero que la educación esté en función de ese país y no de una colonia, fundamentalmente eso. Yo supongo que si estabas atento del otro lado o cuando lo escuches en las redes o en alguna parte esto que son apenas pastillas de un documental de 1 hora y pico que profundiza cada uno de estos temas para que entendamos nuestra realidad. A mí me duele que tenga vigencia este documental, me duele terriblemente, me encantaría que fuera como esas cosas que vos vas y las buscás y dices, ¡ay, mirá lo que usaban en la época! Mis abuelas usaban enaguas, y viste, en la educación se usaba de reprimir, se usaba no enseñar, se usaba dejar afuera a un sector. No, hoy estás a punto de votar un proyecto similar a este, que en algún momento pusieron en marcha estos grandes pedagogos que seguramente el que va a ser el Krause, Martín Krause, que va a ser el supuesto ministro de Educación si ganara Milei, quiere llevar a cabo y son sus maestros y mentores. Esto no ha sido pasado, ha sido de un drástico presente si es que nosotros no sabemos votar. Cuando yo era chica, y a mí me pasaba lo mismo que me doy cuenta Rafael, porque Rafael cuando pusimos el himno a Sarmiento, lo bailaba. Y yo lo bailaba permanentemente porque siempre me pareció, de todas las canciones patrias, la que era más bailable, era para divertirse. Entonces me sacaban siempre de la fila, porque yo bailaba mientras los otros se rompían así con el Loria, y yo, me encantaba. Hasta que llegó el año 2009, señoras y señores. Y entonces, Damas Gratis me reivindicó, y esta columna termina con el himno a Sarmiento, ¡cumbia!
Esa es la primera parte, porque hay dos versiones de que se trabajaron para el Bicentenario. Se presentaron en todas las plazas en el Bicentenario. Esto que estás escuchando de fondo, que es suavecito, que es como bonito, es Kevin Johansen cantando el himno a Sarmiento. Pero la que yo quiero es la profunda, la garra de la cumbia de Pablito Lescano cantando eso. ¿No encontraste la punta? Ahí va. Con la pluma y la palabra.